Durante mucho tiempo se habló de un único modelo de familia, esa que estaba constituida por la mamá, el papá y los hijos. Y lo que estaba fuera de esa idea parecía como raro o poco convencional. Sin embargo, la realidad de Colombia hoy nos muestra una cosa muy distinta. Vemos familias homoparentales, monoparentales, parejas que deciden no tener hijos, abuelos que son los encargados de criar e incluso tíos, tías y amigos que se vuelven esa red de apoyo a la hora de maternar. Así que la pregunta sobre la familia en Colombia ha cambiado muchísimo. En realidad, ¿existe solo un modelo de familia? ¿Qué significa ser familia hoy en día en Colombia? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Fuera del Guión, el video podcast de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF Colombia. Aquí en Fuera del Guión nos gusta conversar sobre temas que están en la agenda social, pero que pocas veces nos atrevemos a problematizar. Y a propósito de eso, hoy queremos hablar sobre el significado de familia, puntualmente sobre las familias diversas en Colombia. Durante muchísimo tiempo en Colombia se habló de familia como esta gran institución. De esto hablaba la iglesia, los políticos, las campañas publicitarias e incluso cada vez que tenemos debates sociales, económicos y de seguridad, el tema de la familia vuelve a ser eje de la conversación. Sin embargo, esta idea de la familia tradicional que vemos en el discurso público parece un poco distante de lo que pasa en realidad en Colombia. Hoy vemos unas formas de cuidado y de crianza muy distintas y muy diversas. Así que las preguntas sobre la familia han cambiado. Hoy quisiéramos entender, por ejemplo, si tenemos claro qué es ser una familia diversa, si todas las familias son reconocidas de la misma manera y si en realidad tenemos en cuenta a nivel social las diferencias que hay entre una familia y otra. Y para tener esta conversación tengo a Lee Cuellar. Ella es cofundadora y codirectora de Sentido, una organización que lleva más de 15 años trabajando por la transformación de narrativas y estereotipos alrededor de los temas de género, de diversidad y derechos humanos. Bienvenida, Lee, a Fuera del Guión. Muchas gracias, Lina. Qué emoción estar aquí. Quisiera arrancar esta conversación con una expresión que mucha gente dice y es como la familia se está acabando. Entonces, ¿cómo recibes este tipo de expresiones? Y explícanos un poco si la familia se está acabando o más bien se está transformando la idea que tenemos de familia en Colombia. Bueno, la familia ha existido siempre, ¿sí? Y sigue existiendo y de muchas maneras. Creo que lo que está cambiando es el lenguaje sobre la familia y sobre concebir qué es una familia. Porque digamos que originalmente, sobre todo en un país como Colombia, los países latinoamericanos estaban muy concentrados en el modelo de familia cristiana, ¿cierto? En el que es pues, la Virgen María, José y Jesús, es decir, un papá, una mamá y unos hijos o un hijo. Y la realidad, no solamente ahorita, no solamente desde el 2000, no solamente desde el 96, o sea, la realidad nos muestra que siempre ha habido familias que no siguen ese modelo, ¿sí? No es que a partir de la Constitución del 91 ahora hay madres solteras, ¿sí? Sino que ha habido madres solteras toda la vida, ¿cierto? O que hay pues ausencia de la figura del padre, o que hay familias que están compuestas por la abuela, la mamá y los hijos. Y creo que lo que estamos viendo es que estamos empezando a reconocer que este tipo de familias también son familia. Y a propósito de eso, cuando hablamos del término familias diversas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo las definirías? ¿Y qué tipos de familias integran ese concepto? Bueno, yo tengo que decirte que a veces dudo mucho si deberíamos usar el concepto mismo de familias diversas. Ok. ¿Sí? Sino familia. Porque entonces, ¿por qué unas son diversas y otras no? ¿Qué determina que una familia sea diversa y otra no? Entonces, me parece interesante que nos pensemos como, pues si yo crecí solo con mi mamá, yo soy una persona que nació en el 80, entonces en ese momento mi familia, pues yo viví con mi papá hasta los 15 años, pero después ya no. Entonces, mi familia pasó de ser tradicional a ser diversa, porque ya no estaba con mi papá. Sí, sabes, como que esas palabras a veces como que confunden y a veces también pueden generar una perspectiva de, como usted es familia diversa, tengo que tener una consideración distinta. Que legalmente sí, porque a veces no es reconocida, ¿cierto? Pero me parece interesante es que si nosotros vamos y les preguntamos a nuestras abuelas o a personas viejas, probablemente vamos a encontrar un montón de familias que no eran familias tradicionales. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, lo que te digo es que está cambiando mucho el lenguaje y evidentemente la legislación también está empezando a considerar que hay otras cosas que son muy importantes de tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hay familias compuestas por 2 mujeres o por 2 hombres o por personas cisgénero y personas con identidades de género diversas,
o solamente con una persona. Sí, entonces creo que también es interesante porque en términos legislativos sí se favorece a la familia que está compuesta por un hombre y una mujer cisgénero, ¿no? En términos de licencias de maternidad y paternidad. Bueno, la licencia de paternidad creo que nunca favorece a nadie en general, Sí. pero además creo que también, por ejemplo, la consideración de que se pase de hablar de maternidad y paternidad a cuidador principal, ¿cierto? Y cuidador secundario, porque entonces ahí digo, ah, bueno, mi abuela no es mi papá, pero mi abuela podría cuidarme a mí cuando mi mamá no está, ¿sí? Entonces creo que ahí simplemente es como abrir el espectro de lo que es una familia que siempre ha existido, esas familias siempre han estado. Lee, gracias por esa reflexión sobre el uso de los términos y sobre esa noción que tenemos de familia. Y a propósito de eso, me gustaría preguntarte entonces para ti, ¿cuál es la conversación relevante que deberíamos estar teniendo para aproximarnos a esta idea de familia? Mira, yo creo que ahí hay una conversación vital que es sobre el cuidado, ¿no? Y sobre el derecho al acceso al cuidado. Por ejemplo, está el caso de estas dos mamás que pusieron una tutela, que una pues dio los óvulos y la otra persona gestó, ¿cierto? Y tuvo al bebé, pero tuvo complicaciones de salud, ¿no? Entonces la otra mamá indujo la lactancia y se volvió también su cuidadora principal. Entonces fíjate que ya hay una conversación, como hablábamos, sobre papá o mamá o cuidador principal y cuidador secundario, creo que la conversación tiene mucho que ver en cómo el sistema concibe el cuidado, ¿no? Porque entonces fíjate que en este caso hay una mamá que está lactando y está cuidando al hijo mientras la otra mamá se recupera, que es algo que dicen también en el Estado, es que la licencia de maternidad es para recuperarse, pero muy asociada a que el hijo esté presente también, ¿no? Claro. Creo que también hay una cosa de quién puede cuidar a esta pequeña criatura que acaba de llegar al planeta, ¿cierto? Independientemente de si salió del cuerpo de otra persona o no. Y este caso me parece muy emblemático también porque creo que pone sobre la mesa lo que te estaba diciendo anteriormente de cómo se han constituido las familias en la historia. Sí, en este país, en América Latina, donde también hay mucha desigualdad, porque no podemos entenderla solamente como la maternidad sola, sino con cuánta plata cuentas, si qué contrato tienes, en dónde vives, si tienes agua potable. No, hay una cantidad de intersecciones muy importantes sobre el cuidado que a veces el sistema termina ignorando. Completamente de acuerdo. Y a propósito del tema de la licencia, también esta idea de que la licencia es solo como un tema de recuperación física, pues es un poco absurdo porque también es un espacio para conocer a tu hijo, para generar el vínculo, ¿no? Entonces tiene como unas esferas muchísimo más amplias, la licencia y cuidar y todo lo que eso involucra. Quisiera preguntarte si has tenido alguna experiencia o conversación en tu vida un poco más personal o en tu trabajo que te haya hecho como entender de una forma más concreta la importancia de entender la familia del cuidado. Claro, cuando pues, las personas, digamos, por ejemplo, las parejas o las familias homoparentales se preguntan por el tema de los hijos, pues ya no es solamente, uno no puede meter las patas, ¿sí? No sé, eso no sucede, simplemente que, bueno, ok, vamos a tener un hijo. ¿Cómo lo vamos a tener? ¿Quién lo va a tener? ¿Es reproducción asistida? ¿Es adopción? No, es como, es una persona conocida, es un donante anónimo. O sea, hay una cantidad de cosas ahí impresionantes que hay que contemplar, que yo creo que también por eso es que mucha gente termina tomando la decisión que no, porque es costoso, es largo, hay que dar un montón de explicaciones, hay que decidir, si tú estás con una pareja, por ejemplo, hay que decidir, entonces, ¿cómo me voy a llamar yo? ¿Qué le vas a decir? O sea, creo que hay un montón de procesos que realmente lo que se da es que en las familias heterosexuales, cisgénero, pues es como, ay, estoy embarazada, ¿cierto? O, uy, no lo estábamos buscando, pero bueno, o si lo estábamos buscando y duramos en este proceso también de reproducción asistida, pero hay unos roles como muy definidos. Sí. ¿Sí? Y creo que también es una conversación muy interesante porque en últimas, por ejemplo, ya hay muchos casos de parejas trans, ¿cierto? Por ejemplo, mujer y hombre trans que han tenido hijos en la que el hombre trans es el que gesta, y entonces fíjate cómo se invierten esos roles de lo que es la persona y lo que se espera que haga. Hay varios casos, o por ejemplo de mujeres, de personas trans que han tenido hijos y quienes maternan son la familia trans, ¿no?
que también es una belleza, y es como volvemos a la conversación sobre el cuidado. ¿Quién cuida? ¿Quién cuida? Ya nos has hablado también de la importancia de entender, llamemos las diferencias y las diversidades, sobre todo desde el punto de vista legal y jurídico. Para ti, ¿cuáles han sido como los cambios legales más importantes en los últimos años y cuál es una conversación o un tema jurídico pendiente? Y mira, yo creo que hay un hito en la historia de Colombia y fue ese famoso referendo de Vivian Morales para prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Sí. Y esto es una historia interesantísima porque esto fue un señor norteamericano, gay, que vino a adoptar acá, soltero, y adoptó a unos hermanos. Y además eran unos hermanos de difícil adopción, eran unos hermanos muy grandes. No me acuerdo bien, pero eran como de 7 y 9 años, más o menos por ahí. Proceso larguísimo, le entregan a los hijos y era el día en que ya está con las personas del proceso de adopción y dice, ay, bueno, qué bueno y qué bueno que no me discriminaron por ser gay. Y ahí dicen, un momento, ¿usted es gay? Usted nunca nos dijo eso. Y se inicia un proceso súper largo de le van a quitar los niños, él pone una tutela. Bueno, esto es este es el caso, pero además Vivian Morales creó un referendo para que para que la gente opinara, digamos, votara si se prohibía la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Y me parece que eso fue un hito súper importante, primero porque se reafirma que las mayorías no pueden decidir los derechos de las minorías, porque las minorías siempre están en desventaja. ¿Cierto? O sea, las personas blancas no podemos decidir, bueno, sucedió durante mucho tiempo, si las personas negras estudiaban o no, sí, ¿cierto? Sí. Pero eso es una injusticia y es un desbalance terrible, ¿no? Porque hay un sistema de poder. Y por otro lado, entonces, este referendo trajo una discusión súper interesante, porque entonces decían, bueno, el caso de este señor, el tipo era soltero, y entonces también digamos que el proceso logró, en el litigio de impacto se logró demostrar que este referendo también afectaba a las madres y a los padres solteros, fueran o no gays, ¿cierto? Entonces ahí fue cuando la gente heterosexual dijo, no, momento, ¿cómo así? A mí también me van a prohibir adoptar, y yo no soy lesbiana o yo no soy gay. Esto no está bien. Y por ahí también, fíjate lo interesante, fue que el tema se terminó cayendo, pues por muchos otros litigios, digamos como estrategias, pero por ahí fue por donde más se terminó cayendo ese referendo. Entonces creo que la discusión me parece que es muy importante porque ahí fue cuando se dijo, este país y América Latina está llena de madres solteras y de padres solteros. Sí, ¿Por qué no estamos hablando de eso? De que es una realidad. Es una realidad. ¿Cuántas personas no dicen, no, es que mi tía fue la que me crió, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué la tía no tiene el estatus de cuidadora secundaria? Entonces, creo que ahí, lo que te digo, creo que hace falta, y esta sentencia reciente del 26 es muy importante, hace falta tener más en consideración el tema del cuidado como algo que hay que reconocer y que nombrar como familia también. Lee, para cerrar esta conversación, nosotros tenemos una sección rápida que es verdadero, falso o incómodo. Entonces yo te doy 3 afirmaciones y tú nos dices si son verdaderas, falsas o incómodas. Listo. ¿Listo? Entonces, la primera. En Colombia todavía hay muchas familias que necesitan justificar y demostrar que son familias válidas. Verdaderísimo. Sí. Muchas personas no creen que eso, por ejemplo, las familias trans sean familia. Simplemente es un grupo de trans, ¿no? Y hay una cantidad de redes ahí que constituyen familia y cuidado. Lee, en Colombia todavía nos hace falta discutir social, legal y culturalmente la idea de familia. Verdadero con matices, porque la discusión ya se está dando desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que nos falta es seguir poniendo sal a la herida, el dedo sobre la llaga, para que se pueda ampliar la conversación, pero esto no es una conversación que se esté dando hasta ahorita. Se lleva décadas conversando sobre eso. Aunque las leyes sobre las familias un poco más diversas hayan avanzado, todavía hay leyes pendientes. Sí, todavía hay leyes pendientes, por ejemplo esta, que pues el Congreso va a tener que legislar, la de las 2 mamás, va a tener que legislar sobre eso, pero más que las leyes, todavía hay cambios culturales muy, muy pendientes. ¿Cuál es el cambio cultural más pendiente? Pues la aceptación de la diversidad de la constitución de las familias y el cuidado.
Lee, muchas gracias por estar en Fuera del Guión. Este ha sido un capítulo verdaderamente especial porque creo que hemos aprendido, hemos cambiado un poco la mirada incluso sobre el uso del lenguaje en familia de manera cotidiana, pero también de manera un poco más amplia. Así que te agradecemos un montón que nos hayas acompañado hoy. Ojalá vuelvas a Fuera del Guión y nos sigas contando más cosas. Muchas gracias, Lina. Buenísima la conversación y hay mucha tela que cortar también, ¿no? Muchísima. Sí. Y a ustedes que nos están viendo, si esta conversación les gustó, compártanla y también cuéntenos cuál es la idea de familia que ustedes tienen y qué preguntas hay, que yo creo que Lee también está dispuesta a colaborar y ayudar a hacer como esta pedagogía lingüística que necesitamos hoy en día.